Elaine, para mí es un placer que tú hayas accedido a compartir este desayuno conmigo y sobre todo que podamos intercambiar reflexiones sobre un tema que nos apasiona a ambos, que es la comunicación estratégica. Así es, a ti gracias por la invitación. Elaine, ante tu experiencia y el camino andado por la comunicación estratégica, ¿cuál crees tú que debería ser el perfil de un gerente de comunicación? Mira, ha cambiado tanto la percepción y es una pregunta excelente la que me estás haciendo sobre el relacionista público, porque así era que era conocida el área. Sí. Todavía en la misma empresa a veces llego a los sitios y me dicen que ella es la relacionadora pública de la empresa y realmente soy gerente de comunicaciones. Entonces, el perfil yo creo que apunta hacia un conocimiento estratégico, hacia una toma de decisiones. No solamente a distribuir en los medios y ayudar a la empresa a tener presencia en los medios, sino a crear conversación y a tener una relación directa con sus públicos o stakeholders. Entonces, realmente, ahora mismo el perfil es ser la mano derecha de la dirección de la empresa. Y de cada estrategia debe ir acorde a ese cumplimiento de esa visión, de esa misión de la empresa. Entonces, es más que eso. Yo creo que la primera visión es tener como un conocimiento holístico de la empresa, entender el sector en el que tú te manejas. Si trabajas en una farmacéutica, entender cómo se maneja el sector, hacia dónde apunta, cómo se interrelaciona la gente, qué vinculación de comunicación tú puedes hacer entre un sector y otro. Entonces, ahí tú te fijas ya que no es solamente tener buen networking o buenas relaciones, sino que realmente hay que entender el negocio, hay que prepararse bien en lo que es todo, finanzas, administración, exactamente. Tú tienes que tener una visión completa, porque tu trabajo es apoyar ese trabajo. ¿Y cómo se logran diseñar estrategias que vinculen a todos los públicos, teniendo en cuenta que las audiencias cada vez más están más bombardeadas, están más empoderadas, son más exigentes también? Mucho más exigentes. Y ahí yo te diría que lo principal es tener un buen mapa de público. O sea, yo necesito, desde la parte que me ocupa en la empresa, entender quiénes son mis públicos, quiénes son mis stakeholders, a quién le interesa lo que yo hago, a quién le afecta o le impacta, tanto positiva o como negativamente. Entonces, es como si yo voy a hacer un discurso a un lugar. Yo tengo que saber a quién le voy a hablar para utilizar las palabras adecuadas, el lenguaje adecuado, utilizar la relación adecuada. A lo mejor yo me voy a dedicar a hacer una estrategia que va a un público específico, a un stakeholders, por ejemplo, como mi comunidad directa, y yo con ellos no me voy a comunicar a través de los periódicos. A lo mejor tengo que desarrollar acciones específicas para ellos. Pero cuando yo sé cómo piensan, cuáles son sus necesidades básicas, qué expectativas tienen de la empresa, y ahí comienza el tema de escuchar a nuestros públicos. Entonces, cuando yo escucho a la gente, yo comienzo a conocer a la gente, veo cómo razonan, qué le puedo decir, por ejemplo, qué frase me funciona con uno, qué frase me funciona con otro, qué no puedo decirle a ese público, que por ejemplo, se pueden encontrar mal. Conocerlos. A lo mejor yo hablo de camiones y a lo mejor la preocupación de ellos es ruido, ¿entiendes? Entonces, cuando yo no le doy a la gente lo que realmente la respuesta que está esperando y cuando yo no utilizo el canal adecuado, entonces inmediatamente fluctúo. O sea, hay gente que está en las redes sociales, entonces yo me comunico a través de las redes, hay gente que lee el periódico, entonces a través del periódico hay gente que le gusta que tú vayas y le pases la mano y tengas ese contacto directo con ellos. Entonces, hay que entender cómo funciona y eso facilita grandemente la comunicación no solo en las empresas, en todas las áreas de la vida. Estratégicamente, cuando se diseñan los planes de comunicación, ¿qué crees tú que agrega más valor? ¿Ser competitivo o diferenciarse? Y te hago la pregunta porque vemos algunos estrategas que constantemente están visualizando lo que hace la competencia para ser reactivos. Y si la competencia hace tal cosa, yo no me quedo atrás y tomo tal decisión. Pero por otro lado encontramos estrategas de la comunicación que prefieren obviar la competencia y estar siempre más que reactivo, ser proactivo, esa sería la palabra, donde ellos generan cosas innovadoras, siempre están a la vanguardia, no miran a la competencia para no viciarse, sino al contrario, ser tendencia, ser los primeros en tal cosa. Mira, yo entiendo que hay que conocer el sector y saber cómo juega el mercado, hay que saberlo. Sin embargo, tú tienes que ver hacia dónde tú te quieres apuntar. Si tú quieres ser el innovador, si tu valor es la innovación,
tú tienes que estar en qué es lo que está en ese sector a nivel internacional. No solamente saber la competencia local, sino si yo manejo un sector específico, yo tengo que saber qué está pasando en el mundo con ese sector. Ahora bien, yo te diría, realmente, buscar valores que te diferencien te aporta más que la competencia. Una competencia puede ser precio, y yo puedo tener el mismo precio que otro. Eso no me va a diferenciar. Me va a diferenciar mi manera de gestionar a mis públicos, me va a diferenciar los valores que yo tenga como empresa, pero sobre todo me va a diferenciar lo que yo hago, que ahí es que comienza la diferencia. O sea, queremos solamente trabajar una comunicación informativa, y entonces lo que más comunica es lo que tú haces. Entonces, que yo, por ejemplo, realmente me maneje de manera responsable con mis públicos, que mi comunicación sea diferenciada, que yo tenga un trato cercano, que mi valor, por ejemplo, sea una preocupación por la salud de la gente, porque la gente esté informada. O sea, un sinnúmero de cosas me van a agregar un valor. Es como cuando tú describes una persona, que tú dices, bueno, Patricio tiene esto, tiene lo otro, es simpático, es agradable, ay, qué atento, ese muchacho. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que te van a diferenciar. Pero tú eres un hombre igual que pueden haber 5 al lado tuyo. Entonces, ser hombre no te diferencia, solamente no por lo menos delante de los otros. Entonces, yo creo que tenemos que apostar a una diferenciación en el mercado, y por eso cada día la responsabilidad social le da esa herramienta a la empresa. O sea, tenemos que hacer cosas distintas. Tú hablas de diferenciarse y me viene a la mente la siguiente pregunta. Ante el fenómeno de la globalización, que nos pone todo más cerca y la competitividad, los niveles aumentan, ¿tú crees que es posible en la actualidad fidelizar los públicos de interés? Se puede fidelizar y se fideliza. ¿No sería muy pretencioso? No, no creo que sea pretencioso, porque fíjate, cuando tú actúas bien y la gente lo percibe, la gente se acerca a ti y cree en ti. Entonces yo te digo, para mí es la máxima comunicación, es hacerlo bien y que ellos sepan que tú lo estás haciendo. O sea, tiene que haber como un balance entre las dos cosas. Pero óyeme, cuando tú das un buen servicio y a la gente le gusta, cómo se siente ahí, cuando tú le das respuesta, cuando no le gustó el producto y tú se lo cambias, cuando ve, por ejemplo, que tu preocupación social es real, cuando ha mostrado una queja ante ti, ha tenido respuesta. O sea, ese sinnúmero de cosas va fidelizando a la gente. Pero sobre todo logra algo, reputación. O sea, que ya no estamos hablando solamente de una percepción que yo tengo de ti, sino lo que yo creo de ti, lo que yo pienso realmente y lo que he vivido. Ya la experiencia, vos sabés que esto es experiencial ahora. Sí. Y todo lo que yo vivo contigo lo comparto en mis redes sociales. Sí. Si no me gustó. Más que razón, emociones, ¿no? Sí, entonces ya es un tema que si, por ejemplo, tú trabajas en el sector de tienda de ropa, por ejemplo, ¿cuántas tiendas de ropa no hay? Sí. Entonces, ¿qué te hace ir a una o a la otra? Una es el precio, pero hay gente que prefiere pagar más si se siente bien atendido. Y que tú sientas como que esa persona te atiende no porque solamente quiere sacarte un dinero, sino porque tú le importas como cliente. Entonces yo voy a ir acercándome y me siento en confianza y me siento como en casa. Entonces así es eso que deben apuntar las empresas, a dar esa confianza, y se fideliza. Tú tienes cuántas categorías de banco y hay gente que te dice, yo no cambio este banco. Sí, ¿entiendes? Entonces realmente se puede fidelizar. Es una tarea ardua, ¿verdad? Pero se puede. Es de todos los días. Por eso es que la gente piensa que comunicar es un evento y una nota de prensa. Y eso te comentaba ahorita. O sea, realmente comunicar es todos los días. Lo que yo hago, lo que hace mi gente, la respuesta que doy. A raíz de eso, tú sabes que se han discutido mucho los últimos años, mayormente, de que los directivos, los puestos directivos de comunicación a veces son asumidos por personas que pertenecen a otra área, que pertenecen a administración, a derecho, o en el peor de los escenarios, tenemos personas que no pertenecen a ninguna área de conocimiento. ¿Qué tú opinas de eso? Mira, yo pienso que el reto es grande y todo va cayendo como por su propio peso. La demanda que tienen las empresas ahora mismo es un apoyo estratégico importante. Es decir, no es solamente antes una persona, no importaba de qué área viniera, si tenía buenas relaciones, buenos contactos, estaba en la posición correcta, porque era una persona, o sea, el perfil antes era una persona que siempre andaba bien vestida, que te conseguía una reunión donde tú quisieras, yo quiero hablar con el secretario de nosotros, yo te la consigo, y que te conseguía publicaciones de prensa. Entonces, el reto de las empresas es muy grande porque la competencia de mercado está muy fuerte, y tú sabes por qué, sobre todo porque el consumidor ha cambiado.
Nuestros hábitos de consumo han cambiado y nuestras exigencias como consumidores también han cambiado. Y estás más empoderado ya, ¿no? Sí, ¿no? Entonces tú si no confías en la empresa, si no hay un buen manejo, ya tú no te crees, o sea, una nota de prensa que diga la super empresa que ha hecho esto, no. Si tú no lo has vivido, tú lo escribes en tu Twitter y tú pones, mira ¿qué está diciendo? O sea, la incoherencia se nota. Entonces, el reto es grande. Yo pienso que el que está, que tal vez no esté preparado en el área, tiene que iniciar esa preparación. Y la empresa se lo va a demandar y el mercado también. O sea, que todo va a ir... Fíjate algo, el trabajo de comunicación estratégica necesita de una azafata, de un equipo con características muy particulares. Si te pusieran a elegir a ti entre un equipo con capacidades profesionales, es decir, entrenado formalmente, o un equipo con talento creativo, ¿cuál tú escoges? ¿Y por qué? Mira, tú sabes que hace tiempo hice un curso de la mezcla de los 4 cerebros en la oficina y yo creo que es interesante tener una mezcla. O sea, por ejemplo, yo no me imagino un departamento de comunicación donde todos hayan estudiado comunicación. Fíjate tú, me gustaría uno de marketing, uno de publicidad, alguien experto en comunicación y alguien que tenga más ese sentido social. Porque la mezcla realmente, obviamente con una dirección que sepa cómo funciona, ¿verdad? Cómo se conecta todo, cómo integrar todo. Pero es interesantísimo porque tú en comunicación tienes que hacer artes, tienes que hacer diseños, tienes que revisar materiales. Entonces, hay una visión más allá de color, de diseño, de colocación, porque somos seres visuales. Luego está la parte de marketing porque el mercadólogo tiene estrategia y conoce el mercado. Y a veces hay que saber a quién le estás hablando. Y luego en comunicación porque hace falta alguien que escriba bien, que enlace las ideas, que conecte mensajes, ¿verdad? Que conecte con la gente y que obviamente sepa trabajar con los medios de comunicación. Pero eso es una división del trabajo nada más. O sea, lidiar con los medios de comunicación ante lo que te decía de cómo ha cambiado esa área de comunicación es un punto, pero tú tienes la parte social, tú tienes la parte de relaciones institucionales, tú tienes la parte de comunicación interna también, la comunicación con los empleados, o sea, que fluye de una manera que yo entiendo que una mezcla de cerebros puede ser interesante y hay que manejar presupuesto. Claro, también muy importante porque imagínate, hablando de presupuesto, sobre todo en este lado del mundo, básicamente en Latinoamérica, tú te encuentras con directivos, si me refiero a la cabeza o al líder de la institución o de la empresa, que no conciben que dentro de los procesos comunicativos se contemplen la investigación y la evaluación constante. ¿Por qué crees tú que persiste eso? ¿Y por qué es importante que tengamos en cuenta la investigación y el monitoreo, el seguimiento continuo? Mira, sucede que es un área relativamente nueva, o sea, todavía hay muchas empresas que no tienen una gerencia de comunicación, como hay una gerencia de marketing, de finanzas, de contabilidad. Entonces, hay resistencia a algunas cosas, que yo entiendo que todo, que va a ir cayendo, o sea, en su justo tiempo todo se va a lograr. La investigación es importante por lo que te decía, si yo no conozco cómo piensa, cómo sienta, con quien estoy trabajando, o sea, mi público, yo simplemente estoy informando. Entonces, ¿cómo yo confirmo si la información llegó si investigo? Entonces son dos cosas que hay que hacer. Ahora bien, en comunicación hay muchas formas de investigar. Y ahora, por ejemplo, las redes sociales te dan un pulso de lo que está pasando en el mercado rápidamente. O sea, tú lanzas una campaña y enseguida tú tienes comentarios en todos lados sobre la impresión que tiene la gente. Pero también tú puedes hacer una encuestica, tú puedes ver la respuesta en los medios de comunicación. O sea, hay formas de investigar. Y para mí, la auditoría en una planificación es importante. O sea, hacer una investigación previa antes de tengo un lanzamiento de un proyecto, bueno, ¿quién lo hizo antes? ¿Quién tiene ese producto? ¿Cómo fluye el mercado? ¿Qué espera la gente? ¿Qué nuevo trae? La investigación es determinante. Entonces, lo que tenemos que ir no es de lo básico. Tal vez, a diferencia del marketing, a lo mejor no tenemos que plantearnos una investigación de mercado que haga no sé cuántos focus group y no sé... Exactamente, comencemos con lo básico, que la primera investigación es cómo piensa la gente. La segunda investigación es si lo que yo dije es lo que la gente escucha. Primero, si que lo que yo dije me escucharon y si quien escuchó entendió lo que yo le quise decir. Sí. Entonces, esos son los primeros pasos, o sea, una relación circular. Porque pasa que a veces tenemos un plan, lo ejecutamos, tenemos los mensajes, pero no se logran los objetivos, no se llega a lo que queríamos lograr. No se llega, ¿tú sabes por qué? Porque a veces somos muy noveleros, utilizo esa palabra, porque queremos hacer una actividad sin objetivo. Es lo primero. Entonces, ¿cómo yo me voy a medir si logré si yo no sé ni para qué lo hice? O sea, cuando a mí me llaman, vamos a hacer tal cosa, lo primero yo digo, ¿cuál es tu objetivo de marca? Pues mira,
lo que tú quieres hacer, que tal vez una rueda de prensa, Se resuelve con tal cosa. se resuelve con tal cosa, entonces eso, por eso no logramos los objetivos. A veces invertimos, o sea, hacemos un evento, por ejemplo, algo básico, hacemos un evento y lo ponemos hasta una hora, que el periodista que tú quieres que esté ahí no trabaja esa hora. No va nadie, pero se te llena de gente y tú ya pediste un buffet, invertiste en un evento. Ay, no vino prensa, claro. Si tú lo pones a las 3 de la tarde y esperas la prensa social, por ejemplo, no va a ir nadie. Si tú estás enfocado, por ejemplo, en un público infantil y estás invitando otro tipo de medios, entonces no te va a funcionar. Lo mismo es lo que te digo, si tú hablas con una comunidad de una situación y tú no le llevas una solución, no se va a resolver el problema porque tú no estás llevando una solución. Pero si tú peor vas a hablar de algo y no escuchas, esto es lo que hay y esto es lo que ustedes tienen que recibir. Si tú no escuchas lo que el otro quiere, también tú lo que hiciste fue bloquear la comunicación. Sí. Entonces yo digo que lo primero que hay que hacer para desarrollar un plan de comunicación es ¿cuál es tu objetivo? Entonces, debo desarrollar estrategias que apuesten a ese objetivo. Si yo no marco esas estrategias, no tengo forma de medir. Porque yo no sé, o sea, cuando tú no sabes para dónde va, cualquier camino te lleva. Cualquier camino es bueno. Entonces yo digo que el error a veces en la medición no es lo difícil que sea. Es que no hubo nada claro. Entonces solamente te llaman y te dicen, como muchas empresas, mira, yo tengo algo, ven, cúbreme. Y a veces no le dan la oportunidad al área de comunicación de que se siente, que tú quieres. Y en el camino tú vas descubriendo, oh, pero si yo hubiese sabido esto, también hacía esto. Y si hubiese sabido que tú tenías 2 personas que podían dar una entrevista, yo pude haber hecho un reportaje de profundidad. Y si hubiese sabido que ese problema se pudo resolver, yo hubiese hecho una reunión con los líderes comunitarios de ese sitio. Entonces, eso se conecta con lo que tú decías, de que se necesita un pensamiento estratégico. Claro, hay que unir la estrategia. No podemos seguir trabajando como áreas divorciadas de una misma empresa. O sea, si el de mercadeo tiene una visión y el de comunicación tiene otra y el de publicidad tiene otra y la agencia tiene otra y el jefe sobre todo que aprueba tiene otra. Tú simplemente, cada quien va a trabajar diferente. Y es como cuando tú te vas a vestir, que tú no coordinas el vestuario. Entonces alguien te trajo la chaqueta que no combina, o el pantalón que no combina, una corbata que no combina, y tú simplemente que vas a parecer un payaso. Yo digo que sí, yo digo que hay empresas que la salvan un angelito. O sea, un angelito que tiene detrás que la cuide y como que las cosas le salen bien. Pero no hay una organización. Entonces, por eso el pensamiento estratégico ahora y la investigación de tú realmente ir a una reunión y sentarte, qué tú quieres, hacia dónde vamos, qué te conviene, esto sí, esto no, hasta los tiempos. O sea, porque eso no te conviene a ti en el mes 1 del año, a lo mejor te conviene en el 3. Y a lo mejor enlázate con un evento que hay que de tu sector, que ahí va a estar todo el mundo, no tienes que hacer algo adicional. O sea, esa investigación se puede hacer. Y ¿cómo se dice? Una proactividad. Y justamente con lo que hablábamos antes, que debe ejecutar el Departamento de Comunicaciones, ser el asesor de esas áreas. Guiar ese proceso. Y dame chance, tú quieres poner la fecha tal día, no, dame chance que yo investigue cómo va a estar ese día, si conviene, si hay otra forma. Es un asesor interno dentro de la empresa. Yo digo que es un proveedor de ideas, pero sobre todo de planificación. Mira, cámbiame esa fecha, lanza 3 días después. O no hagas un evento. Elaine, hay algunos expertos que aseguran que el diseño de estrategia ha cambiado en comunicación, porque la revolución en cuanto a medios tradicionales y a nuevos digitales ha impuesto un nuevo orden. ¿Qué tú opinas con respecto a eso? Mira, yo creo que sí nos ha tocado reinventarnos. O sea, las estrategias pueden ser similares en el sentido de que tú vas
a lograr, o sea, tú vas a atacar el mismo objetivo. Lo que tú vas a cambiar es la manera de hacerlo, es decir, cómo funciona la conversación en redes sociales no es como me funciona en los medios tradicionales, o sea, yo debo crear conversación. Entonces, para yo crear conversación no es lo mismo que yo publicar una nota de prensa en un periódico. La gente lo lee y piensa lo que recibe. Piensa sobre lo que leyó, ¿verdad? Pero en los medios, o sea, lo que es la parte digital, todo lo que es Twitter, Facebook, ya la gente quiere algo diferente. Por ejemplo, en Instagram tú trabajas con fotos específicamente y tienes que trabajar un tipo de foto más atractiva, más preciosista, que llame la atención. La gente va a comenzar a hablar, tú tienes que dar respuesta inmediata en tiempo real, no importa que sean las 10, las 11 de la mañana, las 2 de la mañana, exactamente. Igualmente en Twitter hay una cantidad de caracteres que trabajar y tú ya cambiaste la manera de explicar la información. Tú antes un reportaje de una página completa, en Twitter tienes que hacerlo en 3 mensajes de 140 caracteres. Dime una cosa, ¿dónde es más laborioso el trabajo de comunicación en el sentido de posicionar un mensaje clave? ¿En los medios tradicionales o en los medios digitales? Mira, lo difícil de posicionarlo es en el público, no en el medio. Es con el público que tú estás trabajando y cómo tú quieres apuntar. Pero ¿cómo lo logro más fácil? ¿A través de qué medio? ¿De los digitales o los tradicionales? Es más rápido la parte digital, porque la gente está conectada todo el día a través de sus celulares. Entonces, lo que yo publiqué ahora mismo, en minutos la gente ya está y lo retuitea y lo multiplica. O sea, en un segundo yo puedo tener una información que llamó la atención y no sé cuánta gente la compartió. Si la leo en el periódico me cuesta más compartirla. Entonces yo entiendo que tiene alto alcance, sin embargo, no todo el mundo está en las redes. Ni no todo el mundo está en digital. Entonces yo entiendo que lo que funciona es utilizar todos los medios y saberlos utilizar. En un momento te va a servir más la televisión, la radio. Por ejemplo, la radio, que es uno de los medios más antiguos. Tú tal vez no escuches radio todo el día, pero el radio tú te lo puedes llevar a los confines de los confines y tú con una pilita, así no hay electricidad, tú lo escuchas. Claro. Pero ese señor que tiene un radio no tiene un celular. En el camino, al trabajo. Exactamente. Sí. Pero puede ser hasta el que te cuida la casa. ¿Tú eres la que opina que el medio define el mensaje o el mensaje define el medio? Mira, yo tengo que saber qué quiero decir y definir entonces, de acuerdo a lo que quiero decir y quién quiero que lo escuche, qué medio voy a utilizar. El medio para mí, los medios de comunicación son un canal para el mensaje. Lo importante para una empresa siempre es su historia. No su historia de dónde vengo, no sé qué, sino la historia que quiere contar. Y ese mensaje. Entonces yo tengo que estar clara, lo que te decía ahorita, cuál es mi objetivo, qué quiero decir. Entonces, ok, eso que debo decir, cómo lo digo en este medio, cómo lo digo en el otro, pero tiene que ser la misma idea. O sea, digamos que el medio va a moldear el mensaje. Yo no te diría que el medio lo moldea, yo lo ajusto, lo customizo para cada medio. O sea, lo que yo voy a decir, yo voy a hablar de algo del cuidado de la piel, yo voy a seleccionar qué medios yo puedo hablar de eso. Pero también voy a decidir, por ejemplo, qué medio me da la oportunidad de hacerlo a través de un reportaje, de una esquinita, dónde puedo explicarlo, dónde puedo agregar un experto. Entonces yo decido esa estrategia. Obviamente la converso con el medio, algunas cosas hay que hablarlas de otra manera, otras simplemente tú envías la información. Pero yo lo que entiendo es que ya como tú sabes cómo funciona cada medio y cómo funcionan los medios digitales, el medio impreso, etcétera, tú cuando planifiques tu plan, ese plan tú lo vas a ajustar tú a cada uno de los medios. El medio no va a decidir por ti. Ahí no hay un pensamiento estratégico. No hay. Bien, mira, ¿sabes qué pasa? Que ante las nuevas tecnologías han surgido nuevos medios. Tenemos más herramientas para llegar y conectarnos con nuestros públicos de interés. Sí. Sin embargo, se ha generado el debate de que si necesariamente todos estos nuevos medios nos acercan, o sea, si hacen la comunicación más efectiva o nos alejan. Mira, yo pienso que por lo menos la parte digital nos acerca mucho, pero es un arma de doble filo. Es un arma de doble filo completamente, porque te acerca para bien o te acerca para mal. Si tú no la sabes gestionar, entonces te estás autoliquidando. Es decir, tú tienes una persona que fue a vivir una experiencia con tu marca. Si no le gustó, en minutos lo puso. Y si tiene influencia, es decir, si es una persona que tiene seguidores que están activos, enseguida eso se comienza a multiplicar. Sí, porque la interacción es más rápida. Si es bueno lo que pasó, entonces lo que se va a multiplicar va a ser a tu favor.
¿Qué pasa con tantos medios? Bueno, a veces uno ya tiene, como te decía, conocer bien los medios, entender cómo funcionan y uno hacer como una segmentación de acuerdo al mercado que estás trabajando o al sector. Es decir, por ejemplo, si yo tengo que hablar de moda, esta es mi lista. Por ejemplo, ahora están muy de moda los blogueros. Sí. ¿Y por qué? Porque son líderes de opinión de su sector. Es decir, tú sigues a un bloguero porque te gusta cómo piensa sobre ese X tema. Entonces, tiene influencia. Entonces, ya hay una forma para trabajar con el bloguero. ¿Ok? Entonces, tú vas conociendo cómo fluye cada uno y tú vas diseñando esa estrategia para cada uno. Entonces, al final de cuentas, la comunicación sigue siendo la misma, adaptada. O sea, yo voy a adecuar, es como hacer un trajecito perfecto para ese proyecto y ver cuáles son los que me sirven, lo que me enlazan. En positivo o negativo, como tú lo utilizas. Yo pienso que tenemos que estar abiertos al cambio, es parte de la evolución. Lo que pasa aquí, sobre todo una crisis que pasa en una empresa aquí, enseguida se sabe en el mundo. Sí. Entonces tenemos que entender ya cómo nos afecta nuestra reputación, nuestras malas obras o una mala gestión. Entonces la presión se comienza a apretar. O sea, yo debo pensar bien lo que voy a hacer en materia de comunicación. Y por eso te decía, si conozco mis públicos, sé cómo pueden reaccionar ante una X o no noticia. Pero la clave está en cómo yo lo gestiono. O sea, todo está en cómo tú administras algo. Como yo te doy $1 millón para que tú hagas algo, es el mismo $1 millón, lo administraste bien, pudiste hacer muchas cosas. Lo administraste mal, perdiste el dinero, perdiste el negocio. Así es. Y perdiste credibilidad también. Y en el caso de la comunicación, pierdes lo más valioso para la empresa ahora mismo, que es la reputación. Eso es cierto. Finalmente, ¿cómo tú ves el futuro de la gerencia de la comunicación en Latinoamérica? Mira, yo veo realmente primero que se está abriendo mucho espacio para las mujeres. Antes era una posición muy masculina, tengo que defender el área. De hecho, es cierto, es así. En muchísimas zonas todavía, de hecho, los hombres ganan más. O sea que en un momento yo creo que se debe valorar eso, de la parte femenina, que tiene un rol importante. Y es lo que te digo, el giro ha dado a que debe ser un perfil más preparado y más integral. O sea, no solamente lo que te decía, conocer de los medios y conocer de comunicación, sino entender cómo funciona el mercado, cómo funciona la empresa, qué le conviene a la empresa, qué le aporta o le genera valor a la empresa a nivel de imagen, de reputación. Entonces yo simplemente veo que quien no creía en la comunicación está comenzando a creer. Por necesidad. Por necesidad, o sea, ya, y sobre todo porque la comunicación se está volviendo para muchas empresas muy reactiva. Yo tengo un problema, entonces ahí comienzo a creer que la comunicación... consecuencias. Exactamente, ahí yo comienzo a creer que la comunicación funciona. Entonces ya hay muchas empresas que han entendido que con un buen trabajo hecho, planificado, a largo plazo, cualquier crisis es más fácil de manejar que una empresa que contrate a una empresa, o sea, otra institución para que le resuelva la crisis en ese momento. Entonces, se comienzan a abrir más posiciones ahora mismo. O sea, ahora mismo, hace unos años el mercado era muy cerrado, pocas empresas tenían gerencia de comunicación. Ahora, cada día descubro nuevas empresas que tienen gerencia y, de hecho, vicepresidencias, y en algunos casos se llama dirección de DIRCOM. En otros casos se llama director de relaciones institucionales. Se comienza a hablar de responsabilidad social corporativa. Sí. Las exigencias de perfil también son mucho más amplias, más años de experiencia, más conocimiento de diferentes temas y más manejo de más cosas que ya no solamente medios. O sea que el reto que tenemos es grande, hay que formarse. La comunicación es como la medicina, yo la comparo, porque cambia todos los días, entonces debemos estar actualizados también. Cuando yo estudiaba era con hi-fi. Y para lo que servía hi-fi, ¿verdad? No es lo que decir. Bueno, lo que te digo es que ahora, por ejemplo, las redes sociales no era el poder que es hoy. Ahora mismo yo no veo una estrategia de ninguna marca o un producto sin pensar en lo que va a estar pasando en las redes al mismo tiempo. Hay que estar ahí. Entonces, mañana va a ser otra red. O sea, hace 2 años salió Instagram y ya los videitos cortos son importantes y eso antes no se contemplaba. Entonces, el reto es grande y hay una constante preparación, un constante conocer, y lo que decías ahorita, un constante investigar. O sea, de cómo piensa la gente y cómo se comunica la gente. Bueno, Elaine, yo te agradezco muchísimo que te hayas sacado un momento de tu apretada agenda, que yo sé que tienes múltiples ocupaciones, y que compartieras con nosotros este momento de calidad. Gracias. De verdad que sí. O sea, que siempre hablar de comunicación es disfrutar. Ah, sí, eso sí es verdad. Lo tenemos en común. Qué bien. Gracias.